este título, El arte en la era digital, un título muy general, con el que efectivamente mi intención va a ser afrontar o apuntar algunas de las cuestiones que más o menos considero centrales, desde la perspectiva siempre de la emergencia y desde la perspectiva siempre de la perspectiva, ¿no? de intentar también pensar el futuro, que al fin y al cabo es en gran medida lo que muchos de los que nos dedicamos a la teoría de los nuevos medios también intentamos, ¿no? Intentar ver qué vías hacia el futuro de las artes plásticas y de la creación artística se están abriendo estas nuevas tecnologías. Pero sobre todo, hoy también me voy a centrar, como comentaba la vicerrectora, en un aspecto, en un punto que también me parece esencial, que es la problemática de la subjetividad, ¿no? Hasta qué punto todo esto está generando también un nuevo contexto en el que es necesario pensar y repensar en qué formas o de qué manera se está produciendo una cierta modelización de la subjetividad y cómo los artistas de alguna manera responden a todo esto. Pero para arrancar mi intervención de esta tarde, y además dado que bueno, la presentación, esta intervención se abre también a todos los alumnos de la escuela y también a otros posgrados, tenía la intención de partir hoy de una serie de referentes literarios. Y en relación a un concepto, a un término que me parece, bueno, que en realidad me ha parecido siempre, porque llevo ya mucho tiempo pensando sobre ello, muy sugerente y que espero que también a vosotros os lo parezca. Es el concepto, es el término, es la metáfora del susurro de la máquina. Un concepto, un término, una expresión que yo creo que nos puede ser muy útil para pensar, como digo, desde otras perspectivas también que no son las habituales, nuestras relaciones con lo tecnológico. Y recordando para ello aquel bellísimo texto de Roland Barthes titulado El susurro de la lengua, un texto que seguramente muchos hayáis manejado, está incluido en esta compilación póstuma que fue publicada por primera vez, creo recordar, en el año 1975. Como sabréis los que hayáis tenido ocasión de leer este libro de Barthes, en uno de sus apartados recuerda su autor un viaje que hizo a Japón en el año 1966 y escribió en relación a este viaje lo siguiente. Dice Roland Barthes en este texto, dice: cuando los actuales japoneses se entregan en masa en grandes salas al juego de las máquinas tragaperras, que allá, dice, se llama pachinko, esas salas se llenan del tremendo susurro de las bolas y ese susurro significa que hay algo colectivo que está funcionando, el placer de jugar, de mover el cuerpo con exactitud. En el susurro, dice Barthes, en los ruidos de ese placer, dice, no hay voces que se eleven, no hay voces que guíen o se separen, no hay voces que se constituyan. El susurro es el ruido propio del goce plural. Y aunque este texto de Barthes, como digo, está escrito a mediados de los años 60, ese, digamos, susurro casi estruendoso de máquinas, de palancas, de bolas metálicas cayendo y de máquinas tragando monedas, no parece haber cambiado mucho desde entonces a las actuales salas de pachinko y que vemos en la imagen, en una fotografía reciente. Pero sigamos, si os parece, leyendo algunos fragmentos de este texto. Escribe Barthes: el susurro es el ruido que produce lo que funciona bien. Y de hecho, siguiendo aquí la sugerencia del propio Barthes, creo que podríamos ejemplificar esto comparando esta noción del susurro, esta metáfora del susurro, con la del ruido de un motor o del motor de un coche cuando vamos conduciendo tranquilos por una autopista, por una autovía despejada, ¿no? En ese momento el motor del coche, digamos que lo que hace es susurrar
Es decir, el motor no hace ruido. Y de hecho, si susurra es precisamente porque todo está funcionando bien. Por el contrario, si empezamos a escuchar un ruido en el motor, entonces probablemente esto sea el signo, ¿verdad?, de que se esté produciendo una avería, de que algo no va bien. Esta es la gran diferencia, ¿verdad?, entre el susurro y el ruido de la máquina. Bueno, en opinión de Bachta, y sigo con ese texto, dice: el susurro denota un ruido límite, un ruido imposible, el ruido de lo que, por funcionar a la perfección, no produce ruido. Es más, susurrar sería dejar oír la misma evaporación del ruido. En definitiva, el buen funcionamiento de la máquina se mostraría, en opinión de Roland Barthes, en una entidad musical, podríamos decir, en esa entidad que es el susurro. De modo que, añadirá, las que susurran son las máquinas felices, ¿no? Las máquinas que no funcionan, pues harían ruido, ¿no? Evidenciarían, digamos, el signo de su mal funcionamiento. Sin embargo, el susurro es, como estamos viendo en esta metáfora de los ludópatas y de las máquinas, de las salas de máquina de pachinko de Japón, ¿verdad? Son esas máquinas, digamos, en donde o con las que establecemos una perfecta simbiosis, ¿no? Y de hecho yo creo que no habría que olvidar que el horizonte de todo esto que estamos, en torno a lo que nos estamos aproximando a través de las palabras de Roland Barthes, tiene, diría yo, también casi un trasfondo, podríamos decir, cuasi erótico, ¿eh? Y que queda ciertamente vinculado en este texto a esa relación, como digo, casi amorosa, enloquecida, que establece el ludópata de pachinko con su máquina, ¿no? Una relación deseante, una relación entregada, una relación llena de atención, una relación llena de intensidad y sobre todo movida por el deseo. Y de hecho querría recordar esta tarde una experiencia sonora muy distinta, pero que quizá pienso que podría también llevarnos o acercarnos a esta metaforización que hace Roland Barthes en torno a esta idea del susurro de la máquina. Como sabéis, allá por los primeros años de la década de los 90, en plena expansión del uso de Internet, muchos no disponíamos aún de una conexión adecuada en el ordenador de casa y, por supuesto, no teníamos Internet en el móvil. Y por eso acudíamos frecuentemente a los llamados Internet cafés o a los cibercafés para chequear el correo, para navegar por la red o para chatear con gente. Y cuando uno entraba en estos espacios de conexión de Internet, también allí se escuchaba diría yo, un activo susurro, un susurro sutil también, ¿no?, producido por los teclados de los ordenadores. Un ruido también, podríamos decir, siguiendo a Roland Barthes, ¿verdad?, ese ruido o ese sonido del deseo, en este caso del deseo de la comunicación, del deseo de estar en contacto, de la interacción social a través de las redes, ¿no? Ese susurro producido por los dedos de cada uno de los internautas en el entregarse apasionado, ¿verdad?, concentrado a la máquina. Otra modalidad de ruido o de ese ruido, como digo, que también por funcionar a la perfección, podríamos decir, no produce ruido. Era en estos espacios que ya han ido desapareciendo de las ciudades, ¿verdad?, un lugar o el lugar donde poder escuchar un poco o tener un poco esa experiencia del susurro, del placer de la comunicación online, del devenir engranaje de la máquina, ese susurro, como digo, de teclados en marcha. Y por qué no decirlo también, de un cierto goce plural, ¿no?, de ese goce de la multitud conectada. Pero volvamos, si os parece, de nuevo al texto de Roland Barthes y sigamos leyendo un poquito páginas más adelante. Dice Barthes: existen aquí y allá, a ratos, lo que podrían llamarse experiencias de susurro. Así, ciertas producciones de la música post-serial, ciertas investigaciones en radiofonía, así también los últimos textos de Pierre Lyotard o de Philippe Solers.
En cuanto a la música postserial, bueno, quizá Bach aquí no lo indica, pero quizá esté pensando en obras de Ligeti, esté pensando en obras de Mauricio Rael Kagel, esté pensando en Dieta Schnabel, ¿no? En cuanto a los textos de Guiotat, probablemente estuviera refiriéndose a obras como esta, ¿no? Edén, 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 del año 1970, y para la que precisamente Roland Barthes escribió un prefacio. O quizá la obra de teatro Salto Adelante, del año 72. En relación a Solers, quizá él estuviera aquí aludiendo a la novela H, aquella famosísima novela H, ¿verdad? Que Solers publicó, creo recordar, en el año 73, y que, como sabéis, fue descrita por Julia Kristeva precisamente muy en los términos que lo hizo Roland Barthes, ¿no? Como música, decía Kristeva, como música que está inscrita en el lenguaje. Sin embargo, Barthes, siempre muy dado a poner ejemplos más prosaicos, afirmará lo siguiente, dice: esta investigación sobre el susurro la podemos llevar a cabo mucho mejor nosotros mismos y en la propia vida, en las aventuras de la vida y en lo que la vida nos aporta de una manera improvisada. Y aquí pone un ejemplo en el que sí que quisiera que nos detuviéramos un momento. Dice: la otra tarde, sigue escribiendo, dice, cuando estaba viendo la película de Antonioni sobre China, experimenté de golpe, en el transcurso de una secuencia, el susurro de la lengua. Aquí nos pone Roland Barthes un nuevo ejemplo de ese susurro de la lengua. Dice: en una calle de pueblo, unos niños, apoyados contra una pared, están leyendo en voz alta, cada cual para sí mismo y todos juntos, un libro diferente. Susurraban como es debido, como una máquina que funciona bien. Bueno, Bacta no dice aquí, no especifica exactamente el fragmento, pero bueno, yo entiendo que el fragmento al que se está refiriendo Roland Barthes es a este de la película de Antonioni del año 72, del que, si me permitís, vamos a ver un pequeñísimo fragmento. No sé si escucháis el rumor de los niños leyendo, pero bueno, es muy sutil y es... Bueno, en relación a estas imágenes, continúa escribiendo Barthes. Dice: el sentido me resultaba doblemente impenetrable por desconocimiento del chino y por la confusión de las lecturas simultáneas. Pero yo oía, dice, en una especie de percepción alucinada, hasta tal punto recibía intensamente toda la sutileza de la escena. Dice: yo oía la música, el aliento, la tensión, la aplicación, en suma, algo así como una finalidad. Pero vayámonos ya un poco, habiendo visto estos ejemplos de Barthes, ¿verdad? Vayámonos ahora, si os parece, de nuevo al mundo de Internet, para ver otro ejemplo, otra imagen de ese susurro más cercana ya también a nuestros días, con esta videoinstalación de Christopher Baker titulada Hola Mundo, o cómo aprendí a dejar de escuchar y amar el ruido, y en la que quizá pienso podamos ver, como digo, una nueva tematización, ya en el contexto, obviamente, de la cultura digital, de esta cuestión del goce de las voces simultáneas, ¿no? Quizá también en última instancia de ese goce de la lengua. La videoinstalación que veis está compuesta por una enorme retícula, como veis, es una instalación de enormes dimensiones, creo que son más de 3.000 vídeos extraídos de Internet, vídeos en los que es una pieza de las primeras en tematizar el mundo de las redes sociales. Y bueno, son vídeos, está constituida, como veis, o conformada por vídeos en donde miles de personas hablan públicamente, saludan o se presentan en sus redes sociales a una audiencia potencialmente global y desde entornos de intimidad domésticos.
Bueno, la instalación, como veis, al presentar de forma simultánea esos miles de personas presentándose al mundo, ofrece, podríamos decir, de entrada al espectador la experiencia también de un susurro colectivo. Probablemente me da la impresión no muy lejano a ese susurro del goce plural bartesiano, y en o en el que queda subsumida cualquier forma de particularidad, cualquier forma de individualidad en una impresionante multitud de intimidades narradas en sincronía. Y de hecho creo que la obra recogería muy literalmente además esa diferencia que establecía Roland Barthes en aquel texto cuando afirmaba aquello de que el susurro es el ruido propio del goce plural, pero no de masas, y esta es una diferenciación fundamental, que a mí me parece fundamental para entender en qué consiste el mundo de Internet, ¿no? No estamos hablando ya de masas, sino estamos hablando de alguna manera de una singularidad, de un conjunto de multiplicidad de singularidades, ¿no? Dice, ese susurro es el ruido propio del goce plural, pero no de masas, de ningún modo. La masa, en cambio, por su parte, tiene una única voz y esa voz es terriblemente fuerte. Y en efecto, yo creo que a mí, por lo menos, lo que más me interesa de esta obra de Becker es precisamente que no se trata de la voz de las masas, sino de lo que trata la obra es precisamente de ese goce susurrante de la multitud conectada, de esa pluralidad solo concebible, como decía antes, como una multiplicidad, una infinita multiplicidad de singularidades activas. Aunque también quizás seguramente habría que decir que ese retrato susurrante que bueno, nos propone Baker en esta instalación posiblemente no sea tanto de la multitud, sino más bien, diría yo, de su deseo. Esto es algo que quizá también yo destaco especialmente en esta instalación. La obra en realidad es el registro del susurro de la máquina social que conforma. Una propuesta en la que se evidenciaría algo que incluso yo creo que puede resultarnos algo paradójico. Y de hecho el mundo de Internet es muy paradójico. El hecho de que lo singular trata de presentarse hoy en la forma de la multitud misma. Esto es algo que nos relacionaría mucho con los textos de Bifo, de Paulo Virno, etc. ¿no? La idea de que lo singular se presenta hoy como en la forma de la propia multitud. En todo caso, parece claro que la multitud hoy ya no puede ser algo, o no puede ser entendido, como decía antes, en el sentido de algo desordenado, de algo caótico, algo que haya que estructurar o que dar forma. No es ya desde luego ese conjunto de seres humanos que se hallan en un estado presocial, como era el concepto de multitud para Hobbes, por ejemplo, esa idea de la multitud como lo que está antes de devenir pueblo, sino, insisto en esta cuestión o en este punto, como un conjunto, un infinito conjunto de singularidades activas. Y de hecho, y frente a los conceptos de masa, frente a los conceptos de pueblo con los que va a operar o operó gran parte del pensamiento filosófico y político, como sabéis, del pasado, el de multitud hoy está siendo recuperado como uno de los más determinantes para la comprensión de las dinámicas sociales de nuestro tiempo. Un concepto de multitud concebible solo en el sentido, como decía antes, de la singularidad, como una especie de singular plural, si queréis verlo de esa otra manera, y que conforma hoy, que lleva en realidad ya mucho tiempo conformando lo que podríamos decir el nuevo sujeto político por excelencia. El nuevo sujeto político por excelencia hoy, qué duda cabe, es la multitud conectada. Pero también está diviniendo, lleva ya muchos años haciéndolo, uno de los grandes temas del arte en este, podríamos decir, otro tiempo que nos ha tocado vivir. Yo, desde luego, estoy cada vez más convencido de que nuestra época es, ante todo, la era de las poéticas de la conectividad. Es el tiempo, precisamente, de estas estéticas de la multitud, de estas estéticas demarcadas por un permanente éxodo hacia nosotros mismos. Todo lo cual también nos llevaría a dos puntos clave. Por un lado, a la participación, al concepto de participación. Pero más concretamente diría yo a el concepto de, o a la participación entendida como pulsión de participación. Y por otro, a la cuestión, a la problemática del exceso comunicativo. Lo que quizá Roland Barthes, de vivir todavía, habría relacionado hoy quizá no tanto con el susurro,
sino con otra palabra que él emplea también y casi siempre de manera muy peyorativa, que es el farfulleo, ¿no? En cuanto a la primera cuestión, la de la participación, lo que es evidente es que la socialización de la creatividad audiovisual que nos trajo el modelo de la web 2.0 y que todavía hoy sin duda sigue con una enorme vitalidad, tendría un claro antecedente y aunque pueda parecer extraño en el periodo de la Ilustración. Recordemos que Rousseau proponía ya en su carta d'Alembert del año 1758 algo muy parecido a lo que será el modelo de participación propio de la web actual, cuando escribía aquello de que poned en el medio de una plaza un poste coronado de flores, reunid allí al pueblo y tendréis una fiesta. Haced mejor aún, haced de los espectadores un espectáculo, hacedlos actores a ellos mismos. Y en mi opinión, en fin, reconocer la indiscutible, bajo mi punto de vista, actualidad de esta propuesta de Rousseau no significaría tampoco decir o sugerir que de alguna manera el papel del artista profesional se haya disuelto en este infinito flujo de imágenes y de producciones visuales no pretendidamente artísticas o puramente amateur, ¿no? Pero sí que desde luego ha implicado o implica un importantísimo cambio de estrategias en el ámbito de la creación actual. Después de todo esto, digamos, el pensar la creación, el pensar la creatividad, pensar el arte y el sentido del arte, hay que plantearlo desde otros posicionamientos. Estrategias que, entre las que desde luego habría que, en esta pequeña introducción que voy a hacer hoy a estas cuestiones, quizá destacar o mencionar este giro etnográfico, ¿no? Este concepto o esta derivación que Hal Foster, ¿verdad? Ya a mediados de los años 90 había identificado, diagnosticado o denominado como el giro etnográfico de la creación artística, como ese conjunto tratando de aglutinar o tratando de concretar o de describir bajo este paraguas o bajo el paraguas de este concepto todo ese conjunto de estrategias creativas vinculadas a prácticas de análisis, de observación, de apropiación, de registro, de remezcla, que están ciertamente marcadas por un sesgo etnográfico muy fuerte. Como uno de los primeros ejemplos de todo ello, quizá podríamos recordar aquellas instalaciones, ¿verdad?, de Akram Satari, por ejemplo, como esta que vemos en la imagen, en una de sus exposiciones, creo recordar, en el Musac de León, aquí en España. Una instalación también compuesta por una serie de vídeos raptados de YouTube y creados por internautas de algunos países del mundo árabe, y que Satari seleccionó precisamente por su especial vinculación al concepto de masculinidad, es decir, o por presentar ciertos ejercicios, digamos, representacionales del ser hombre y del actuar como tal en el contexto de algunos países del mundo árabe. Así, y como si de una actividad etnográfica se tratara, dentro de este conjunto de estrategias, como veis, los artistas de alguna manera partirían de la recopilación de huellas, partirían de la recopilación de fragmentos de vidas de otros, de sus formas de autorrepresentación en la red. En definitiva, el convertir en tema del arte las puestas en escena del yo, podríamos decir. Pero si Barthes nos ha servido en esta primera parte de mi intervención para hablar metafóricamente, no quisiera que esto se leyera en términos tampoco literales, ¿no? Este concepto del susurro de la lengua, del susurro de la máquina, ¿verdad? Pero sí que nos ha servido de alguna manera el texto de Roland Barthes, ¿verdad?, para hablar metafóricamente sobre esta subjetividad cada vez más máquino-dependiente, que es propia de nuestros días, de la multitud conectada que todos hoy integramos. Quisiera también, como decía antes, aludir a otros referentes literarios para iniciar otro pequeño recorrido en una segunda parte de mi intervención por otros conceptos, por otros aspectos de la cultura digital. Como sabéis, fue sobre la hipótesis, sobre este bello concepto de la hipótesis, sobre los que se erigieron los posicionamientos epistemológicos que
definieron en gran parte, podríamos decir, las poéticas de las vanguardias, tanto en todos los ámbitos, literarios, en las artes plásticas, etc. ¿no? El pensamiento de vanguardia es un pensamiento, como sabéis, que vive siempre anegado por la incertidumbre, que vive siempre anegado por la duda, por la provisionalidad, por la invención, por supuesto, por el riesgo. Y, por supuesto, siempre en ese linde de caer o de estar a punto de caer en el descubrimiento infinito de lo posible, podríamos decir. Pero precisamente esto se nota mucho en el ámbito literario, todo vacío en el conocimiento, todo vacío en la narración, como sabéis, se rellena con hipótesis, se convierte la hipótesis en el falso, en el único límite de lo real. En las obras de Thomas Mann, en las obras de André Gide, como no, pero quizá diría yo, sobre todo en la obra de Marcel Proust, hipótesis y contrahipótesis se alternaban en esa especie de tarea siempre descentradora del sujeto para que éste pudiera, por supuesto en un concepto distinto del espacio y del tiempo, convertirse, devenir el centro simultáneo de perspectivas varias, ¿no? Que sin duda es la idea fundamental de la vanguardia. En las artes plásticas, el compromiso de las estéticas con el pensamiento hipotético, con esta orientación territorial, con esta orientación, podríamos decir, epistemológica de la creación artística, se puede comprobar sobre todo en el tipo de preguntas que en el fondo motivaron sus creaciones. Las preguntas propias de las vanguardias y de las neovanguardias son preguntas de este tipo. ¿Qué pasaría si? Es decir, ¿qué pasaría si empleo estos materiales? ¿O qué pasaría si empleo estos medios? Si combino estos elementos y saco a la escultura de su pedestal. ¿Cuáles son los límites es decir, cuáles son los límites de un medio, de la escultura, de la pintura? ¿Se puede concebir algo más allá de? Esta es otra de las grandes preguntas de la vanguardia, ¿no? Es decir, ¿qué hay más allá de una determinada idea? ¿Qué hay más allá de mi propia conciencia? Incluso, ¿qué hay más allá del propio concepto arte, entendido desde una perspectiva histórica? Sin embargo, y como muy acertadamente, en mi opinión, afirmaba Brian Magel, uno de los teóricos literarios que a mí más me interesa, muchas veces solo es necesario empujar un poco las cuestiones epistemológicas para verlas convertidas en cuestiones ontológicas. Y esto es lo que realmente acabó sucediendo. Un pequeño empujón de esas poéticas de las vanguardias las llevó hacia un territorio más bien de índole ontológica. Y todo esto implicó también un cambio muy radical en el tipo de preguntas, en los dominantes, de alguna manera, de los nuevos interrogantes. Los interrogantes vanguardistas se fueron poco a poco sustituyendo, se fueron viendo relevados, ¿no? Por otros más bien de tipo, como digo, ontológico. Las nuevas preguntas, a medida que íbamos avanzando hacia el siglo XXI, las nuevas preguntas son de otro tipo. Son preguntas del tipo, ¿qué es un mundo? ¿Qué clases de mundo existen? ¿Cómo están constituidos esos mundos y cómo los diferenciamos? Estas, yo creo, bajo mi punto de vista, las preguntas del arte actual, ¿no? ¿Cuál es el modo existencial de un texto o cuál es el modo existencial de una obra? Pero también cuál es el modo existencial del mundo y de los mundos que proyecta, ¿no? Una cuestión esta, la de qué es un mundo, que exige hoy, en esta era digital en la que vivimos, creo que concreciones seguramente mucho más específicas y entre las que yo propondría, al menos como ejemplo, estas que indico en la imagen, ¿no? ¿Qué tipo de mundo es este hiperconectado en el que vivimos? ¿Cuántos mundos existen en este mundo y qué queda fuera de él? ¿Qué modo de existencia es el de la multitud conectada? ¿Cuál es el modo existencial propio de un mundo global? ¿Cuál es el modo existencial de un mundo hiperconectado? Desde luego, el arte de nuestro tiempo creo que no puede obviar el estado de hiperconectividad que organiza, que determina la vida en las sociedades de más elevado consumo y además en múltiples dimensiones. Y de hecho siempre he pensado que no solo necesitamos una sociología y una ética crítica en relación a la cultura digital, que por supuesto son absolutamente imprescindibles, pero también creo que necesitamos una poética que permita comprendernos en este nuevo contexto. Pero antes de profundizar un poco también en esta línea o en torno a estas preguntas,
querría señalar un punto que tiene que ver también con otro potente viraje. Antes mencioné uno, esa especie de giro etnográfico, ¿verdad? Al que aludía en relación a alguno de los textos de Hal Foster y que ejemplificaba con las obras de Akram Satari. El que estamos viviendo hoy en día me da la impresión de que es más bien un enfoque de tipo, podríamos decir, sistémico. Las prácticas artísticas, en mi opinión, hoy en día están incidiendo, en los últimos años, están incidiendo cada vez con mayor intensidad en la noción de mundo de vida como conjunto de sistemas interrelacionados. Se mantienen, por supuesto, las preguntas que comentaba antes, pero el enfoque es un enfoque ahora fundamentalmente sistémico. El mundo de vida es un conjunto, se entiende como un conjunto de sistemas siempre interdependientes. Y de hecho, el arte tiende cada vez más o cada vez con mayor fuerza a abordar precisamente sus centros de interés en su articulación con algún sistema. Y además, podríamos decir, a una escala global. Y es así que creo que podemos afirmar que la noción de sistema se está convirtiendo en un referente esencial para el arte actual. Esto es una cuestión sobre la que estoy últimamente trabajando. En mi último libro tendré un capítulo un poco sobre esto y estoy intentando un poco reflexionar sobre ello. Creo que de hecho podríamos hablar de un cierto sistemismo estético en el arte actual, un sistemismo que se opone a lo local, un sistemismo que prefiere optar por referirse a procesos globales, que es relativo a la circulación de signos en general. De modo que sistemas de entidades de todo tipo, prácticas humanas pero también no humanas, animales pero también vinculadas a la inteligencia artificial, entidades, en definitiva, siempre en continua interrelación, van poco a poco conformando, creo, los campos de referencia fundamentales o principales en el arte de hoy. Y de ahí que hoy estén cada vez más proliferando las tematizaciones, los análisis poéticos y también políticos de la morfología de los sistemas, de los objetos o términos que actúan en estos sistemas, pero también de todo lo que implican de todas sus cualidades también conflictivas, ¿no? Es decir, de los conflictos, por ejemplo, entre los sistemas humanos tecnológicos y, por supuesto, el sistema natural. Uno de los grandes temas que duda cabe de los grandes proyectos de comisariado de los grandes eventos internacionales, ¿no? Esta confluencia problemática entre los dos tipos de sistemas, ¿no? Los sistemas tecnológicos y los sistemas naturales. Sistemas, como digo, en relación a los que el arte está dejando ver su conjugación no siempre armónica, de hecho casi siempre inarmónica e inadecuada, tratando de ver o tratando de dar a ver o tratando de revelar lo que podríamos llamar sus configuraciones disfuncionales. Es, por tanto, me da la impresión un enfoque, el del arte hoy, que apunta a las formas del orden, a los sistemas que organizan nuestro mundo, pero sobre todo, insisto, al desequilibrio, a las formas de la disfunción, al conflicto entre los subsistemas que integran todo esto. En la actualidad, esta orientación sistémica, desde luego, está avanzando, me da la impresión, en dos líneas fundamentales. Por un lado, la crítica a los sistemas mediático-tecnológicos, al sistema red, este sistema que conforman las tecnologías y los dispositivos de la conectividad. Y por otro, la crítica a la desnaturalización progresiva de los ecosistemas, al conflicto entre el sistema natural y el sistema tecnológico industrial, a lo que podríamos denominar como lo preternatural, ¿no? Es decir, en general, a los procesos de desnaturalización generalizada. En cuanto a la primera de las dos líneas, que es la única a la que me voy a referir ya en esta parte final de mi intervención, el arte creo que revela muy bien cómo en las sociedades de más elevado consumo, en las sociedades más tecnologizadas, no hay ya ningún dominio de opinión, no hay ningún dominio de pensamiento, no hay ningún dominio de imagen, no hay ningún dominio de afectos, podríamos decir, ni siquiera de narratividad, me da la impresión, que escape a la influencia invasora de lo digital. Podríamos llegar a afirmar incluso, y esto es algo que creo que el arte aborda de manera continua, el hecho de que no parece ya haber una fuera respecto al inclusivo sistema de la conectividad.
todo lo cual nos llevaría también necesariamente a otro término, el término, a este concepto de lo biopolítico, al carácter biopolítico del arte. Siempre y cuando entendamos, por supuesto, el concepto de biopoder no solo en relación al control sobre las bases biológicas de la vida, sino de lo más ampliamente vital. Es decir, si afrontamos el concepto de biopoder en relación a los modos de regulación de las interacciones vitales, en esa dimensión más general, interacciones que, como decía antes, cada vez están siendo más y más mediadas por las tecnologías de comunicación. Y es así que podríamos decir, desde el primer NetArt hasta las más recientes o hacia las más actuales derivaciones del arte postdigital o del arte post-internet, o como queréis denominarlo, estamos viendo cómo estas poéticas abordan los modos de vivir en su condicionamiento por las tecnologías de conectividad que conforman este sistema red. Y en este sentido, claro, aquel diagnóstico que planteó Michel Foucault en los años 70 en torno precisamente al concepto de biopoder, resulta hoy, qué duda cabe, una obviedad. Es evidente que el poder hoy ya se ha hecho cargo intensamente de la vida, que el poder hoy se ejerce ya a nivel de la vida, que hoy el poder ha perdido ya toda su autonomía, toda su trascendencia, esa exterioridad con la que contaba respecto a su campo de aplicación. Y hoy, en realidad, el poder forma parte de todo este sistema, de todo este engranaje, ¿no? Es decir, el poder nos regula o actúa desde dentro de la vida, la regula desde su interior, forma parte, como digo, integral de ella, y todo ello fundamentalmente a través de nuestra participación en los flujos comunicacionales en red. En relación a todo esto, no podemos pasar por alto, desde luego, cómo los nuevos modelos de negocio se integran hoy muy eficazmente como modelo de negocio, insisto, con las lógicas de la vitalidad y de las que podríamos decir son ya indistinguibles. Los nuevos modelos de negocio operan continuamente hoy como actantes biopolíticos, es decir, actúan fundamentalmente o continuamente en el diseño, en la producción y en la reproducción de formas de vivir. Y claro, en esta sociedad nuestra tan snob, en esta sociedad nuestra tan narcisista, el deseo, y esto lo comentó de manera, yo creo que muy bella, René Girard, ¿verdad? A finales ya de los años 60, está cada vez más mediado, es decir, el deseo hay que entenderlo como un sistema de triángulo, ¿no? El deseo, sobre todo hoy, está cada vez más mediado, es decir, podríamos decir el deseo es siempre hoy deseo del otro o a consecuencia del otro, ¿no? Y más que a través del ejercicio de la tradicional soberanía política, como digo, las nuevas industrias de la subjetividad actúan produciendo y extendiendo formas específicas de lo vital, extendiendo y produciendo formas del disfrute, del experimentar jovialmente la vida, de invitarnos a formar parte de este contexto de hipertrofia comunicativa y autoexhibitiva, ¿no? Temas todos estos, por supuesto, tratados en la creación artística actual de manera muy intensa, particularmente por todas estas vías creativas que muestran un mayor compromiso por el análisis crítico de la cultura digital. Un tiempo, el nuestro, en el que, por otra parte, qué duda cabe, mal que nos pese, podríamos decir, nos está pasando también un poco como a lo que le sucedía, ¿verdad?, al rey Egisto, aquel protagonista de la obra Las moscas de Sartre, ¿verdad?, cuando afirmaba aquello de que he llegado a verme a mí mismo solo como me ven ellos, es decir, casi una especie de diagnóstico en el año 43 de lo que hoy en día experimentamos como seres conectados. En todo caso, no hay que olvidar también que somos lo que somos, como decía Umberto Eco, precisamente porque somos también seres catóptricos, es decir, porque somos seres que hemos desarrollado la capacidad de mirarnos a nosotros mismos, algo que hoy en día se ha convertido, como decía antes, en este mundo de hiperexposición, en una casi enloquecedora dependencia. Siempre parece que de alguna manera estamos necesitados de
ver nuestra propia imagen reflejada en selfies, en autograbaciones de diverso tipo, pero también de vernos reflejados en nuestros gustos, en nuestras afinidades, en todo lo que nos gusta a nosotros y a gente como nosotros. Un efecto, el de la red como espejo, fundamental en todo este proceso de articulación biopolítica que caracteriza el sistema red, de la red como sistema especular, alimentado evidentemente por los efectos de los llamados filtros burbuja, por los filter bubbles o las filter bubbles, esos sofisticadísimos mecanismos de inteligencia artificial que nos llevan también a una visión cada vez más psicomórfica de la realidad, tema ya central y recurrente también en muchos proyectos de comisariado, como es el caso, por ejemplo, de esta exposición titulada precisamente así, Filter Bubble, comisariada por Castells y Obrist en el Luma de Zúrich en el año 16. En definitiva, el mundo parecería estar, en mi opinión, deviniendo una especie de egología. Aquí tomo este término de Husserl, de la filosofía de Husserl. Es un término que Husserl acuñó para sus investigaciones filosóficas en el ámbito fenomenológico, y que a mí en mis escritos, bueno, pues me gusta llevarlo a otro territorio diferente o algo diferente, o darle otro sentido, aunque en el fondo es verdad que bastante coincidente con su significación original básica, es decir, con el hecho de que el mundo está cada vez más deviniendo el correlato de aquello que percibo yo, el correlato de lo que yo siento, el correlato de lo que yo creo. Sea como fuere, está hoy más claro que nunca que somos mirados en un mundo mirado. Y aquí está, en esta frase, casi diría yo que está casi condensado toda esa lectura que hace Lacan de Sartre, ¿verdad? Estamos siempre sometidos a la mirada mediatizada por las pantallas, en ese continuo darnos a ver, que implica en cierto modo, y empleando aquí una terminología también de origen sartriano, lo que podríamos denominar como el surgimiento de una relación extática del ser, de esa dependencia, de ese grado de heteronomía respecto a la mirada del otro, respecto a la condescendencia del otro, respecto al like del otro, ¿no? Y no es extraño por ello que el adaptarnos a la mirada de la cámara, al medio con el que los otros nos miran, en un mundo ya abarrotado por dispositivos de registro visual, haya devenido uno de los grandes temas también de la creación artística más reciente, en torno a esa casi obsesiva exploración de las posibilidades de una fenomenología extrema del ser en cámara, del yo ante la cámara, y como sucede, por ejemplo, en los vídeos y en las instalaciones de Ryan Trecartin, Lacey Fitch y de tantos otros. Obras que conforman una casi siempre intensa, mordaz, profundamente irónica también, propuesta en torno a los registros autobiográficos online que practicamos continuamente en redes sociales, en torno a la ansiedad del estar en contacto, a la distopía de una vida conectada que se hunde en esa hipertrofia comunicativa, hipersocializadora, a la que antes se aludía, en esa hipervisibilidad extrema de un continuo ser para la cámara que se hiperexpone ante la mirada de los demás y que conforma de alguna manera todas estas o algunos de los ejes centrales de estas poéticas visuales, en las cuales también son claves, son fundamentales esos juegos de visibilidad y de invisibilidad que Ito Steyer, por ejemplo, lleva a cabo y sobre los que reflexiona de una manera tan intensa en muchas de sus obras, ¿no? Obras que también están tematizando continuamente esa condición nuestra del estar permanentemente bajo observación, bajo la mirada de algo, ojos maquínicos, o ojos artificiales, pero también los ojos de los demás, mediados por las pantallas, una mirada que nunca, desde luego, es solo técnica, es una mirada que más bien podríamos decir, en este sentido, volviendo a Lacan, ¿verdad? Es una mirada fundamentalmente cultural, ¿no? Estamos permanentemente en escena. Todo lo cual nos llevaría ya a otro punto de mi intervención, al hecho de que la producción biopolítica debería ser entendida hoy esencialmente como producción de subjetividad.
Y de ahí que antes ya me haya referido a las nuevas corporaciones tecnológicas precisamente con esta denominación que a mí me gusta, la de industria de la subjetividad. Antiguamente, recordaréis, en los años 60 y 70 se hablaba de las industrias de la conciencia. Hoy creo que es mejor hablar ya de industrias de la subjetividad, de nuevas industrias de la subjetividad. ¿Y por qué? Pues porque lo que producen estas nuevas empresas es, antes lo decía, vida social, son formas de interacción, son modos de comportamiento interpersonal, son contextos de interpretación y valoración, pero también son nuevas adicciones, son nuevas dependencias, comportamientos adictivos. Son, en definitiva, productoras de formas de subjetivación. Y evidentemente en el contexto del sistema red, estos conceptos de producción, los conceptos de trabajo, ya no pueden estar solo ligados, como sí sucedía en la filosofía política del pasado, al concepto de mercancía, sino que son evidentemente ya mucho más amplios y se vinculan a todo lo que tiene que ver con la mediación técnica de la afectividad, se vinculan a lo que tiene que ver con la mediación del goce relacional en general, ¿no? Y quizá en el fondo me da la impresión de que todo tiene que ver con ciertas formas también de gestión del deseo. Y aquí ya voy relacionando un poco cosas con lo que veíamos al principio. En mi opinión, nuestra relación con esas máquinas informacionales o con las máquinas informacionales, con nuestros dispositivos informáticos que están permanentemente con nosotros, pegados a nuestros cuerpos, nos obligan o nos exigen hablar del deseo ya no en términos tradicionales, en términos de carencia o en términos de falta, sino más bien en términos de funcionamiento. ¿Y por qué? Pues porque parece que lo que hipnóticamente más deseamos hoy es formar parte del sistema red, de ese mundo de conectividad permanente, caracterizado por un primado de la posibilidad de la comunicación frente al acto efectivo de comunicar. Y esto lo decía muy bien ya Kafka, ¿no? Es decir, no es que haya deseo de la máquina, es que la máquina misma es el deseo. Y aquí, en cierta manera, hago un punto o anclamos un poco la intervención, esta intervención con lo que veíamos al principio, esa idea del ludópata, ¿no? De alguien anclado a la máquina, de alguien que se relaciona con la máquina en términos de deseo, no la máquina como una herramienta, como un instrumento para la producción industrial, sino algo que te invita, que te obliga a formar ensamblaje con ella, a formar parte de su funcionamiento. De uno u otro modo, el arte contemporáneo, diría yo, siempre ha tenido que ver con problemáticas de este tipo, con las problemáticas que tienen que ver con la producción de la subjetividad. Yo creo que nunca ha dejado el arte de preguntarse acerca de nuestra constitución como sujetos. Yo creo que el arte nunca ha dejado de preguntarse acerca de cómo adquirimos, cómo nos sometemos o cómo nos rebelamos ante las pautas que conforman los modos generalizados del sentir y del pensar en una época determinada. Hay ciertas vías en la creación contemporánea en donde este tipo de indagaciones tienen ya, que duda cabe, una historia, podríamos decir, particularmente intensa, incluso relativamente larga. Es el caso, por ejemplo, del arte feminista. Un arte que lleva enseñándonos ya durante más de medio siglo qué fértil creativamente hablando y también qué reveladora políticamente hablando puede ser o puede llegar a ser la crítica a las formas de la construcción social, de las acotaciones de la dimensión subjetiva marcada por los términos feminidad y masculinidad, ¿no? En suma, y este es quizá, podríamos decir, simplificando mucho, el gran tema del arte feminista es sobre todo cómo adquirimos una subjetividad sexuada, ¿verdad? Y siguiendo en esta línea, y en los casos de más interés, hoy las poetizaciones del arte inducen precisamente a trabajar sobre ciertas formas que podríamos llamar de resingularización de la subjetividad, a practicar ciertas formas de liberación de las convenciones, ciertas maneras o inventar ciertas vías para escapar de la cárcel de lo normativizado, de lo férreamente definido, de lo
de lo férreamente limitado, digamos, por los intereses corporativos, por la colonización del capital de nuestras interacciones afectivas, comunicativas, etc. Es evidente que creo que la cuestión de la subjetividad, como digo, retorna o está retornando hoy con enorme fuerza y sobre todo y en particular en el arte más comprometido, como digo, con la tematización de la cultura de la conectividad. Por otra parte, no pueden extrañarnos bueno, que hoy los discursos sobre el arte sean o estén establecidos o estén construidos muchas veces a través de términos traídos de la teoría psicoanalítica en sus múltiples relecturas, por supuesto también y sobre todo, habría que decir, del esquizoanálisis. ¿Y por qué? Pues porque el arte, de alguna manera, está fundamentalmente ocupado por la ontogénesis, por la cuestión de los procesos de producción de subjetividad. Y por eso, precisamente por eso, psicoanálisis, esquizoanálisis, etcétera, se están convirtiendo hoy en paraestéticas. Es decir, no son teorías del arte, pero sin duda Félix Guattari, Deleuze, Lacan, todos estaréis de acuerdo conmigo en que son, sin duda alguna, hoy los autores, los pensadores más citados en los textos sobre teoría del arte contemporáneo. ¿Y por qué? Repito, porque el arte, sobre todo hoy, comparte con las teorías de la subjetividad el centro de análisis que es común, la ontogénesis. El arte hoy fundamentalmente se ocupa de los procesos de construcción de subjetividad. Sea como fuere, el caso es que las operaciones que yo creo que son más complejas, las operaciones que yo creo que son más valiosas en el arte, se orientan precisamente a tematizar, a poner en escena, podríamos decir, los condicionantes de nuestro constituirnos como sujetos, de cómo pensamos, de cómo sentimos el mundo y de cómo nos ubicamos en este contexto. Un contexto en el que todo se ve, como decía antes, influido ya por la asistencia por computadora, en el que nuestra vida se halla cada vez más intensamente articulada por las tecnologías de la conectividad. Y de hecho, creo que hablar hoy de arte post-internet o de arte post-digital es hacerlo sobre todo acerca de esas nuevas vías de indagación poética centradas fundamentalmente en la cuestión de la maquinodependencia de la subjetividad. Yo creo que esta es la gran cuestión del arte actual, la cuestión de la maquinodependencia de la subjetividad. No olvidemos que, como señaló el propio Guattari, al que me refería hace un instante, las máquinas tecnológicas de información y de comunicación, escribió Guattari, operan en el corazón de la subjetividad humana. No únicamente, decía él, en el seno de sus memorias, de su inteligencia, sino también de su sensibilidad, de sus afectos y de sus fantasmas inconscientes. Son de alguna manera las tecnologías de la conectividad, desde luego, un buen ejemplo de esto que Guattari denominaba como semióticas asignificantes. No sé si estáis muy familiarizados con este término, pero creo que se puede entender muy fácilmente. Por un lado, Guattari señala lo que serían las semióticas significantes. ¿Qué son las semióticas significantes? Pues las formas tradicionales de ejercerse el poder, la sujeción social. ¿Y cómo operaban estas? Pues a través de figuras de la representación política, a través de la aplicación de leyes, de normas, de sistemas punitivos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso serían las semióticas significantes. Las semióticas asignificantes, sin embargo, serían de alguna manera o actuarían de una manera distinta. Es como si actuasen directamente sobre nuestro sistema nervioso. Lo que buscarían es, de alguna manera, activar relaciones de tipo afectivo, relaciones de tipo transitivo, de tipo más bien transindividual, que en cierta manera no son atribuibles o no serían atribuibles a un sujeto, ni siquiera a un individuo, ni siquiera a un yo, ¿no? Es decir, es algo o son formas de alguna manera de poder, de ejercicio de poder, pero que actúan en lo infrapersonal, que actúan en lo infrasocial, que actúan en lo transindividual, ¿no?
Voy a intentar de todas maneras seguir un poco explicando un poco estos conceptos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, volviendo otra vez a la literatura, que hoy quería que fuese también, ¿no?, un poco nuestro eje de articulación de esta intervención. ¿Sería posible, os pregunto, sería posible comprender la obra de Kafka sin tener en cuenta toda esa máquina burocrática que sirvió de horizonte de su obra? Yo creo que evidentemente no. ¿Sería posible acercarnos a la obra de Francis Picabia, por ejemplo, sin tener muy en cuenta cómo por aquellos años las nuevas máquinas electrónicas empezaban ya a configurar radicalmente el mundo moderno? ¿Sería posible, por poner otro ejemplo, pensar en los cuadros de Fernand Léger, por ejemplo, sin tener en mente las acerías de la Europa de los años 20? Es decir, hay, digamos, la comprensión del arte contemporáneo es necesariamente o depende necesariamente de esos mecanismos, de esos sistemas que de alguna manera no tienen solo que ver con la producción, sino que tienen que ver con la producción de las formas de ser, con la producción del ojo de una época, con lo que tiene que ver con la mentalidad de una época. Otro ejemplo que quería poner también en mi intervención en relación a todo esto que estamos abordando hoy, metafóricamente del susurro de la lengua y el susurro de las máquinas, ¿no?, ese susurro deseante, son que duda cabe también las obras de Natalie Bookchin. Obras que yo creo que también inciden en ese tremendo sistema maquínico, en ese sistema de la conectividad global, desde la perspectiva de entenderlos como sistema de enunciación. Y todo porque, en definitiva, cuando estamos hablando de arte de los medios, cuando estamos hablando de arte y nuevas tecnologías, yo creo que muchas veces cerramos el sentido de la pregunta. Muchas veces nos preguntamos qué pueden hacer los artistas con estas tecnologías, cómo pensar desde el arte pues la presencia de nuevos medios, de nuevos dispositivos tecnológicos. Yo creo que la pregunta hay que plantearla en otro sentido. No es qué podemos hacer desde el arte o con el arte con estas nuevas tecnologías, sino más bien es cómo podemos pensar desde el arte lo que estas tecnologías están haciendo de nosotros o con nosotros. En definitiva, e insisto en ello, afrontar desde el arte las condiciones de producción de subjetividad en esta época nuestra de la hiperconectividad globalizada, el cómo adquirimos una subjetividad tecnológicamente mediatizada, cómo en definitiva está teniendo lugar hoy la ontogénesis, la producción de subjetividad en esta cultura fundamentalmente o cada vez más digital. Es decir, cómo operan esos modos maquínicos de construcción de la subjetividad, cómo operan, en definitiva, todas esas semióticas asignificantes a las que me refería antes, cuáles son sus vectores, cuáles son sus líneas de fuerza, cómo actúan en un contexto, como digo, tan mediatizado digitalmente. Y en este contexto creo que las prácticas artísticas, el papel de las prácticas artísticas poder ser enormemente esclarecedor, creo que puede ser enormemente revelador, gracias a sus tematizaciones acerca de las complejísimas relaciones precisamente entre las condiciones intrapsíquicas y las condiciones sociotécnicas en la producción de la subjetividad. Yo creo que las grandes obras que están emergiendo en nuestro presente son precisamente las obras que saben tematizar de manera precisa y en profundidad esas relaciones, esas complejas relaciones, insisto, entre las condiciones intrapsíquicas y las condiciones sociotécnicas en la producción de subjetividad. Hay además que tener en cuenta, pienso, que las artes visuales cuentan o juegan con una gran ventaja, me da la impresión, en esta aproximación crítica a la cuestión de la subjetividad. Y es que la subjetividad tiene un trasfondo netamente visual. No es casual que habitualmente empleemos metáforas visuales para indicar cómo interpretamos o cómo nos relacionamos con el mundo. Es decir, cuando decimos yo lo veo así o desde mi punto de vista, son momentos en los que estamos
digamos, evidenciando nuestra subjetividad. ¿Cómo vemos el mundo, en definitiva? Decía Stuart Hall que el sujeto se forma subjetivamente precisamente a través de la construcción de su campo de visión, porque la subjetividad es precisamente eso. Y por eso, insisto, las prácticas artísticas pueden ser tan elucidadoras, tan clarificadoras en todo lo que tiene que ver con los procesos de producción de subjetividad, porque en definitiva la subjetividad es fundamentalmente algo visual, tiene que ver con la construcción de un campo de visión, la construcción de un punto de vista. Y esto, insisto, es algo especialmente determinante en un tiempo como el nuestro de tremenda inflación icónica, un tiempo excedentario a nivel visual, en el que parece que lo que más abunda son imágenes, en el que parece que lo que es más fácil de producir son imágenes. En cualquier caso, sí que querría también hacer hincapié, aunque sea durante unos segundos, en otro aspecto relacionado con este y que a veces se queda un poco al margen, el hecho de que el arte siempre, mediante las operaciones del hacer visible, una denuncia también de lo reprimido precisamente en las formas de subjetividad predominantes, es decir, de lo ausente en las modelizaciones hegemónicas de la identidad. Es siempre una visualización de lo marginal en ellas, de lo que ha sido obviado en los discursos sociales sobre cómo debemos de ver el mundo, de lo que debemos ser, de cómo debemos desear. Porque uno de los cometidos, pienso también, de las prácticas artísticas visuales, creo que sigue siendo el de dar a ver también lo que está fuera de lugar. Es decir, el cometido del arte contemporáneo en gran medida es un dar a ver lo ectópico. Y de hecho, me da la impresión de que uno de los rasgos más característicos del arte de los últimos días sería precisamente el paso, la transición de la idea del arte como utopía, esa idea tan presente en los movimientos de la vanguardia y de neovanguardia, a la idea del arte como ectopia, como algo que está centrado en lo que está fuera de lugar, en lo anómalo en este mundo digital, en lo que todo es demasiado perfecto, en lo que todo es demasiado fotogénico, podríamos decir. Pero volviendo de nuevo a lo que comentaba antes, a ese concepto, a esa idea de la entrada en máquina de la subjetividad que estamos viviendo hoy, quisiera volver también a comentar algo acerca de sus muchos peligros, ¿no? Antes aludía a esa imagen de los ludópatas, ¿no? Qué duda cabe, hoy nuestra relación con la tecnología tiene mucho que ver con la adicción. Pero entre esos peligros habría que señalar sobre todo cómo en este contexto del sistema red, producción económica y producción de experiencia social y afectiva están están coincidiendo cada vez más nítidamente. Producción económica y producción de experiencia social y afectiva cada vez se están fusionando y están cada vez conformando un todo integrado. Ese capitalismo social, ese capitalismo afectivo que resulta de todo esto, supone, desde luego, la colonización cada vez más completa de nuestras interacciones vitales por parte del capital. Y esto, claro, tiene muchísimas implicaciones. Es lo que antes aludía, ¿no? Esta forma de operar el poder como algo que está integrado, que no es algo que el poder ya no es algo que se ejerce, sino que es más bien algo que circula, tiene que ver precisamente con esta idea del capitalismo afectivo. Y es, por supuesto, no podría ser de otra manera, uno de los grandes también centros temáticos del arte hoy. La idea o este concepto o esta situación, el análisis crítico de este parasitismo económico de toda nuestra vida afectiva, de toda nuestra vida comunicativa, que amenaza con un grave empobrecimiento también de nuestra subjetividad. Nuestra subjetividad cada vez se va viendo más mermada, aplanada, podríamos decir, cada vez quedando reducida a la de meros o adictos consumidores. Porque en el fondo creo que uno de los retos más importantes del arte hoy es precisamente el de explorar formaciones de subjetividad inauditas, no vistas, no exploradas,
ricas de contenido, lo que también, que duda cabe, en última instancia, creo que nos puede abrir a otras formas de disfrute de la vida, ¿no? Sería en última instancia también la vindicación o el seguir creyendo en la capacidad o en la potencia mutagénica, transformativa del sentir, en definitiva la capacidad mutagénica del arte o de las artes en el ámbito de la subjetividad, en esta cultura mediática, ¿no? Y si el mundo y no el inconsciente, o no solo el inconsciente, está estructurado como un lenguaje, puede precisamente que el arte sea poseedor de una gran capacidad para ejercer precisamente una actividad de contracodificación, una actividad de cuestionamiento de las formalizaciones típicas en las que la realidad es traducida sígnicamente y en las que la realidad es o ve combinarse sus elementos según ciertas gramáticas de poder, según ciertos intereses y en última instancia según ciertas semióticas asignificantes, ¿no? El arte, qué duda cabe, debe anticipar, yo creo que este es su reto, está en su horizonte teleológico. Juan Martín, perdón, se fue el audio. Está sin audio, por favor. Juan Martín, perdón, se fue. Pues debiera escucharse. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Sí. No sé qué habrá pasado. Estaba activado, no sé qué habrá sucedido. Bueno, ya estoy terminando, o sea que solo ya unos minutitos más para apuntar 4 ideas finales, ¿no? Las artes serían, en última instancia, bajo mi punto de vista, una invitación a una forma distinta de puesta en existencia. Pensar en el arte, en la función política del arte, es pensar, bajo mi criterio, sobre todo en su función existencializante, en su capacidad para la producción de subjetividades alternativas, como decía antes, una capacidad o una competencia que se mueve sobre todo, que depende de su capacidad para generar ciertas rupturas de sentido, para poner en entredicho ciertas formalizaciones básicas, para poner en entredicho ciertas formalizaciones dominantes en las que de alguna manera se nos intenta siempre hacer encajar. La creación artística creo que nos debe ayudar a salir de esa cierta dormancia vital en la que, como decía antes, nos sitúa nuestra condición de consumidores habituados a experiencias muy pobres de contenido. Hoy la cultura visual nos ofrece miles de experiencias visuales muy atrayentes, pero en el fondo muy pobres de contenido. Son como los fuegos artificiales, ¿no? Los espectáculos de fuegos artificiales. Son fascinantes, llamativos, pero en el fondo son pobres de contenido. Y precisamente yo creo que el arte tiene que ser capaz de hacer algo distinto, tiene que ser capaz de llenarnos de nuevas intensidades. Y esto también, o en relación a esto, creo que también podemos traer algo de nuevo a Kafka, a esta intervención mía de esta tarde, ¿no? Kafka decía que el arte debe romper el mar helado que hay dentro de nosotros. Porque, en definitiva, yo creo que el arte, y con esto sí que ya daré por finalizada mi conferencia, yo creo que el arte tiene sobre todo... es decir, no es solo la creación de nuevos lenguajes. Yo creo que la función del arte no es solo la creación de mundos, de espacios que exijan otras formas de mirar, otros ámbitos de coexistencia de los signos, sino sobre todo esto que os pongo en la imagen. El arte debe intentar o debe tratar de ser competente para la reinvención de los modos de vida psíquicos más generalizados. Algo que yo creo, y es quizá, o esta sería quizá la idea fundamental de mi intervención, el reto más complejo, el reto más importante que, bajo mi punto de vista, se le presenta al arte en el futuro.
Pues muchísimas gracias por vuestra atención y nada, si queréis podemos pasar a un turno de preguntas o de comentarios por vuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Martín. Aprovecho para dar la bienvenida a Cristian, que está con nosotros también allí en Mares. Comparten horarios ustedes. Y quería hacerte una pregunta. Bueno, te dejo una pregunta que hicieron en el chat de Facebook. Con relación, dice perdón, ya, un minuto, por favor. Hay una pregunta acá que tiene que ver con, la hace Roger Pincay, dice Juan Martín, ¿no crees que hay unas resonancias antagónicas en Barthes respecto a unos conceptos propuestos en el Antiedipo por Deleuze y Guattari como lo deseante, máquina, maquinaria social, multiplicidades, que como sabes, en ellos no son metáforas? No sé si podemos retomar ese aspecto de tu charla, Juan. Sí, sí, muchas gracias y gracias a Roger por su pregunta. Sí, claro, no decir el Barthes, yo los he traído aquí, es decir, los he invitado, digamos, a estos pensadores, ¿no? Pero no creo que se llevaran muy bien en una cena, ¿no? Es decir, no creo que las diferencias y los contrapuntos que podemos encontrar, por supuesto, en el pensamiento de Roland Barthes en relación al pensamiento de Deleuze con o sin Guattari son casi efectivamente antagónicas, ¿no? Estamos hablando de decir, Roland Barthes, de alguna manera, en muchos términos o desde muchos puntos de vista, todavía es un gran estructuralista, ¿verdad? Y aquí cuando estamos hablando ya de las derivas deleuzianas y guattarianas, estamos hablando de un postestructuralismo enormemente sofisticado, ¿no? Pero sí que es verdad que forman parte, en cualquier caso, de un núcleo común y de hecho quizá el texto más, yo creo, más revelador y más clarificador del estructuralismo es uno que escribió el Deleuze más joven, ¿no? Que es el estructuralismo. Con lo cual hay muchos puntos también que podríamos, ¿verdad?, poner y bueno, hoy quizá el hecho de haberlos traído ha sido más bien una estrategia simplemente de articulación de mi discurso, de ir jugando efectivamente con metáforas que nos permitiera un poco entrar a esta cuestión de lo tecnológico desde diversos puntos de vista y más que desde luego de un poner en contrastación o de pensar en una continuidad de ideas entre Barthes y Deleuze o Guattari, ¿no? Sin duda, ¿no? Aprovecho y te hago una pregunta con relación a esta producción de subjetividad a través de ese funcionamiento del dispositivo tecnológico que progresivamente ha estado constituyendo nuestras vidas. Y recordaba el texto de Eva y Jones sobre cómo se generan las subjetividades en las relaciones tecnológicas, ¿no? Y ella pone el caso, por ejemplo, de la primera vez que Oprah Winfrey invita a alguien a hablar de su trauma en televisión y comienza lo que luego Jorge Carrión retoma en su podcast Solaris como la cultura de la terapia. Entonces, un poco te quería preguntar si a lo largo de este proceso, ¿no?, de producción de tecnologías y subjetividades, hay un hito o hay un acontecimiento, ¿no?, que genera o que irrumpe o que acelera, ¿no?, esta relación que luego tú muy bien has planteado con relación a este ego centrado en la tecnología y en la necesidad de mediarnos a través de ella. Sí, muchas gracias, Diana. Sí, bueno, de hecho, efectivamente el concepto o la problemática de la subjetividad es el gran tema. Es decir, y por eso le he prestado tanta atención, ¿no? La cantidad de trabajos, tú comentas aquí efectivamente los de Joe, de Jorge, en fin, hay tantísimos
tanta gente, ¿verdad?, pensando este problema de el constituirnos como sujetos a través de, digamos, de estos condicionantes tecnológicos, ¿no? Hay claro, la cuestión tecnológica hay que tener en cuenta que viene también de muy atrás. Y de hecho, y por volver en relación también al comentario que hacía Roger antes, los textos de Guattari, cuando empieza a hablar de lo postmedia y de la posibilidad que el desarrollo tecnológico podría tener para una resingularización de la subjetividad, que es como él lo denomina a nivel muy técnico, es la resingularización, se podría casi decir como una especie de reapropiación. Es decir, si cada vez soy yo menos yo porque formo parte de un sistema, digamos, de producción de subjetividad y de sujeto, pues claro, me tengo que ser capaz de volver a reapropiarme, ¿no?, de lo que Guattari también denomina la diferencia entre lo molar y lo molecular, ¿no? Es decir, los sistemas molares son sistemas de gran escala, ¿no? Yo tengo que volver a intentar llevar los procesos de subjetividad, reapropiármelos de alguna manera, ¿no? De ser capaz de ser dueño de mi propio deseo, ¿no? Porque yo creo que la cuestión sobre todo del deseo yo creo que es la clave, ¿no? A mí lo que me interesa sobre todo más de esta cuestión de la subjetividad es precisamente la cuestión de la gestión del deseo. Yo creo que no hay subjetividad sin deseo. Es decir, podemos hablar de un sujeto político, podemos hablar de una subjetividad política, podemos hablar de una subjetividad, pero yo creo que donde el problema de la subjetividad tiene su centro fundamental es en el problema o en la cuestión del deseo. Es decir, yo puedo pensar que construirme un sujeto, una subjetividad, yo puedo incluso convertirla, darle una apariencia exterior, es decir, como identidad muy perfectamente estructurada, pero en el fondo totalmente desconocida para mí seguramente o impropia, ¿no? Es decir, la idea de lo impropio, de lo dialéctico en relación a lo que somos, es también algo fundamental en todas estas cuestiones, ¿no? Y es que incluso podríamos irnos mucho más atrás. Los textos de Debord son textos también que fundamentalmente nos estaban hablando de una cultura en donde fundamentalmente el deseo se estaba exteriorizando. Es decir, yo ya no soy dueño de mi deseo, sino que en definitiva el deseo se me viene de fuera, yo deseo algo porque tú lo deseas, porque aquí lo que antes aludía también a esta idea de la triangulación del deseo, que viene incluso también de textos incluso mucho más atrás, casi de los años 50, ¿no? Y a mí sí que es verdad que me da la impresión de un poco de que desde ciertos discursos o la subjetividad, esta cuestión del deseo se está obviando. Yo creo que se está derivando en gran medida el discurso hacia territorios más bien de tipo cognitivista, casi diría, de subjetividad política, de conciencia, ¿no? Y yo creo que hoy sobre todo no hay que hacer... el problema no es una toma de conciencia. O sea, el problema de lo político no es una toma de conciencia. Eso fue una pregunta también del pasado. Hoy es un problema de toma de contexto. Es decir, hay que ser conscientes del contexto. Es un contexto que ya no es simplemente un territorio, es un espacio de absorción, es un espacio de fluencia. Hoy somos entidades flumíneas en la red, ¿no? Y eso es, bueno, desde mi punto de vista sería un poco... Pero esto, fijado, por ejemplo, en el ámbito del arte sí que lo veo clarísimamente. Los artistas sí que están siempre vinculando el problema de la subjetividad a la cuestión del deseo, ¿no? A la construcción del deseo, además, repito, no en el sentido clásico del psicoanálisis clásico de la carencia, del agujero, no, sino en el sentido más kafkiano, en el sentido más literario del deseo como funcionamiento, del deseo como pertenencia a la máquina, como el de esos párrafos, ¿verdad?, maravillosos de Kafka cuando habla de
de las tecleadoras en las oficinas que tienen tanta habilidad ya con la máquina que ni miran el teclado ni miran las teclas forman parte de ellas y todo acontece en ese susurro de la máquina, de esa máquina susurrante que en última instancia es inconsciente de su propia subjetividad, pero sí que está entregada a su propio funcionamiento deseante, ¿no? Y es que en realidad la historia del arte contemporáneo es esto, es decir, no son las obras de Marcel Duchamp, no son sobre todo máquinas deseantes, y es que cuando se habla de Duchamp se habla de las máquinas del deseo, de las máquinas solteras, se habla de todos esos sistemas maquínicos de producción de sujeto. Las obras de Francis Picabia también a las que aludía antes, ¿no? El arte siempre ha estado muy vinculado a todas estas cuestiones que tienen que ver con los funcionamientos, que tienen que ver con lo maquínico, que tienen que ver con repito, con una subjetividad más en términos de funcionamiento y no tanto en términos de, de toma de conciencia, podríamos decir, ¿no? Aunque también, por supuesto, ¿no? Si lo queremos encontrar, lo vamos a encontrar, ¿no? Qué duda cabe. Quería invitarte a que, no sé si quieres dejar de compartir pantalla para verte mejor, como dice, y comentarte, hacerte el comentario que nos deja nuestra querida María Guadalupe Álvarez en Facebook, y te leo para que conversemos un poco al respecto. Dice: un arte que da ver a la ectopía. No hay mayor enemigo del arte que el mundo del arte, entre comillas, diría Gustavo Buntix. Lo supuestamente ectópico pareciera está cada vez más retorizado. Forma parte de muchas veces de tareas perfectamente retorizadas en el sistema del arte, instituidas. Pienso, dice, lo que sí es importante, ya vamos, da un momento que se fue demasiado, instituidas. Lo que sí es importante, pienso, es cuestionar esas formalizaciones críticas que al parecer son resistentes, pero terminan señalando aquello que está cada vez más codificado en ese mundo del arte del que Buntix habla. Yo pienso que más bien en que el arte no debe tener un deber ser. Amamos la idea de alternativo, pero ese alternativo suele también ser una cuota, una franja reconocida. Bueno, no sé si la lectura estuvo pésima, pero no sé si se entendió lo que Lupita colocó en Facebook. Señala a Buntix. Ajá. Sí, muchas gracias, Diana, por leerlo y a Lupe por la salud. Aprovecho para saludarla por su comentario pregunta. Vamos a ver, cuando yo hablo de la ectopia o de lo ectópico, estoy hablando de una perspectiva también muy amplia, no solo desde la perspectiva de lo fuera de lugar, ¿no? Es decir, podríamos hablar de lo ectópico como aquello que anida o que emerge en un espacio de mal colocación, ¿no? Es decir, cuando hablamos en medicina se habla de lo ectópico, se habla de cosas que están mal ubicadas, ¿no? Un bazo que se coloca en una posición que no es, o que, en fin, todo este complejo y fascinante mundo, ¿no? De las descolocaciones, ¿no? El arte contemporáneo también ha sido siempre un arte vinculado a este tipo de estrategias de lo ectópico, ¿no? No es ectopia, en definitiva, llevar un urinario a la sala de exposición. Es decir, el urinario, digamos, nace para un entorno de lenguaje, un entorno de funciones que tiene que ver con los cuerpos, que tiene que ver y Duchamp se lo lleva a otro sitio, ¿no? Es decir, lo descoloca, hay una mal colocación, ¿no? Pero también a nivel filosófico el concepto de ectopia yo creo que puede ser considerado fundamental.
pensando, por ejemplo, en la propia desconstrucción, Derrida no utiliza este término de lo utópico, que de hecho es algo que yo estoy ahora, que es una utilización muy personal, ¿no? Cuando hablo de este paso de la utopía a la ectopia, es una teoría muy personal, sobre la que estoy trabajando ahora, pero que por supuesto es decir, no puedo decir que sea de nadie como para acudir a... Pero bueno, por ejemplo, pensemos en la deconstrucción. La deconstrucción, en última instancia, sería, simplificando también mucho, ver cómo de alguna manera en la evolución de los discursos y de las argumentaciones filosóficas ha habido ciertas malcolocaciones que han quedado fijadas, ¿de acuerdo? Y sobre las cuales se han ido construyendo teorías, sistemas, formaciones de pensamiento. Y la desconstrucción no es más que ir desmontando un poco todo eso para encontrar finalmente cuál es esa deslocalización o esa malcolocación de algún elemento, ¿no? Derrida tiene una historia muy bonita, que es la de los azulejos de cuando vivía en Argelia. Habla de los azulejos de su casa, de la entrada, en donde al parecer, según parece, es tradición que los que ponen los albañiles que ponen los azulejos hagan alguno de ellos los coloque mal y dejan una especie como de error voluntario para que quede claro es decir, la maestría del artesano, es decir, que tiene que quedar claro que se ha controlado el proceso hasta el punto de dejar claro que el carácter, digamos, creativo se sitúa precisamente en esa mal colocación. Bueno, es el ejemplo que utiliza Derrida, ¿verdad? Para desde ahí construir un poco, explicar en gran medida lo que tiene que ver con la deconstrucción, ¿no? Yo el concepto de ectopía lo relaciono también con una idea que proviene o que yo extraigo también del ámbito de la medicina, que es la invaginación. La invaginación se produce cuando tenemos un guante de goma, de estos de lavar los platos, terminamos y nos lo quitamos, ¿no? Lo agarramos y hacemos así, y entonces, ¿qué ocurre? Que el interior pasa a ser exterior y viceversa, ¿verdad? Es lo típico que nos suele pasar. Eso es un proceso también de imaginación. Hay un proceso en donde las cosas que estaban en el interior se convierten en el exterior y viceversa, ¿no? Y el arte también, en gran medida, la historia del arte ha sido un poco esto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las obras de algunas piezas de Michael Asher, por ejemplo, por irnos así al ese conceptual tardío, ¿no? De los años 70. Michael Asher cogió el monumento de George Washington, que está en la fachada del Art Institute de Chicago, y lo que hace es trasladarlo al interior de una de las salas de pintura del siglo XVIII. El George Washington que está en la fachada es una reproducción en bronce de un original de Houdon, y lo que hace Michael Asher es llevarlo al interior de una sala del siglo XVIII. Con lo cual, algo que se veía fuera como un monumento, como una representación política, como parte de la institución, se ve sometida a la observación a corta distancia, como la que se aplica a los cuadros de esa galería del 18 en donde se reubica, ¿no? Ante la limpieza inmaculada de los cuadros recién restaurados, entra un monumento que lleva 30, 40, 50, 60 años en la intemperie con todo su... Ese encuentro, en última instancia, lo que hace, esa mal colocación, lo que hace es convertir un espacio que es una galería de arte del siglo XVIII en un espacio de arte contemporáneo. Ese es el tipo de ectopias que a mí me interesan. No son solo las ectopias de lo marginado, de lo que no ha tenido voz, que también, pero a mí me interesan esas ectopias o esas invaginaciones que tienen que ver con el cambio de las reglas en el sentido, con lo que implica otra forma de pensar las cosas, con lo que implica esos procesos desconstructivos que en definitiva son aplicables a la historia del pensamiento, pero también al pensamiento que está por hacer, ¿no? El pensamiento del futuro tiene que ser un pensamiento que esté basado en la reversión. Yo no estoy seguro de que el pensamiento del futuro o el arte del futuro pueda estar basado en
en seguir rellenando huecos. Yo creo que tiene que ver más bien con cambios de perspectiva, tiene que ver con cambios más de tipo estructural, tiene que ver con cambios más agresivos en este sentido, ¿vale? No sé si me he explicado, que estos ejemplos a veces confunden más que otra cosa, pero bueno, quizás se haya más o menos entendido, ¿no? Por dónde el sentido que yo le doy a lo ectópico, ¿no? ¿Sí? Sí, Cristian, no sé, Olga, no sé si tienen alguna consulta, pregunta, duda para compartir con Juan. Aquí. Hola Juan, buenas noches. Nada, primero agradecerte este espacio, esta conferencia. Bueno, no sé, es como una gran película de referentes en las que vamos pasando como has dicho, ¿no? Está la mirada al otro, la mirada a nosotros mismos, ¿no? Pero siempre mediado por este dispositivo técnico que nos hace reflexionar un montón, bueno, muchísimo en este campo, ¿no? Y a mí se me ocurría, más que una pregunta, tal vez como un comentario, el papel de la especulación, ¿no? En este, cómo vemos y cómo somos vistos. Y recordaba un poco en el caso de Guattari, ¿no? Un guión cinematográfico que escribió para hacer una película hollywoodense donde los personajes, bueno, pues hay unas partículas infraquarks que de alguna manera entran o conectan con el deseo y con los sentimientos, ¿no? Y entonces me parece como ese lugar tan interesante y bisagra, ¿no? Entre la teoría, el análisis teórico y cómo esto también empieza como el camino de la especulación, ¿no? Y de esa manera de encontrarle como otras funciones, como marcabas, ¿no? Otras maneras de ser a los medios y luego a los propios sistemas que componen los medios, ¿no? Digamos, como a los procesos ya más técnicos que están detrás de todos estos elementos, ¿no? Y yo creo que, bueno, en ese sentido, te agradecemos muchísimo que formes parte un poco de nuestro programa y que abras esta charla inaugural y que, bueno, con las y los estudiantes de nuestra maestría, pues esta discusión crezca y crezca y seguro que si no es al final de este ciclo, en el año que viene, pues tendremos ahí como más elementos y más referentes como para conversar, ¿no? Sí, muchas gracias, Cristian, por tus palabras y también tu comentario. Eh, claro, fijaos, ¿no? Es que Guattari es que es el teórico más citado en el mundo del arte. Es curioso esto, ¿no? Es decir, él se interesó, efectivamente, como tú indicas, mucho por el mundo de la creatividad. Y efectivamente estuvo implicado en la guionización, estuvo muy comprometido también en el análisis de las artes plásticas y de la literatura, sobre todo, ¿no? Pero es verdad que es un pensador que hoy nos sirve de mucho, pero sobre todo eso, porque fundamentalmente su trabajo está centrado en la ontogénesis, está centrado en la subjetividad, está centrado en el problema de la subjetividad. Y su vigencia, que es cada vez mayor, porque ahora en fin, todos los discursos sobre el cambio climático están en gran medida muy basados en sus tres ecologías, en sus ecoesferas, es esa capacidad también de pensar creativamente, digamos, en zonas de emergencia, ¿no? Que esto también es el gran, yo creo que es el gran cometido también, por supuesto, de los pensadores y por supuesto de los artistas, ¿no? Partiendo de zonas de emergencia, de preguntas, de interrogantes pertinentes, ir intentando imaginar un futuro, ¿no? Un futuro de intensidades, ¿no? De nuevas intensidades. Y, bueno, este es el gran reto que tenemos, ¿no? Yo por eso me encanta participar en los programas con artistas, porque es ellos quien tienen a los que la cultura les encomienda, ¿no? Eso, fundamentalmente ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento del futuro, ¿no? Ese pensar mirando
hacia esos, como digo, planos de emergencia, esos que se van levantando, esas vías que se van abriendo y donde hay que entrar para abrir nuevos caminos, ¿no? Y nada, yo de verdad encantado de participar en vuestro programa en fin, espero que la participación sea para todos, en fin, fértil y productiva, ¿no? En todos estos planos que estamos comentando hoy, ¿no? De pensar el futuro, que es lo más importante. Tenemos un saludo y de nuevo un comentario de Lupe Álvarez. Y Leo te comenta, dice, hablando del deseo, querido Juan Martín, y entiendo perfectamente lo que hablas ahora de ectopía, tomando un poco la idea de situación o conocimiento situado, ya que creo también que los enfoques sobre el arte necesitan de este enfoque, creo que el deseo está también cada vez más mediado por la ideología. Estamos llenos de doctrinas que gestionan el deseo a partir de dogmas que están constantemente produciendo o neurosis o una planitud de lo simbólico que construye cada vez mensajes pobres y literales. Es una larga discusión que necesita mucha elaboración, pero pienso que deberíamos enfocarlo. Gracias, Lupe. Lupe, muchas gracias y a Diana también por leerlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Lupe. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Es decir, es lo que además comentábamos antes, el, el deseo no. Es decir, hoy mismo, es decir, cuando uno entra en cualquiera de estas plataformas de Netflix y tal, enseguida se te ofrecen, los sistemas de inteligencia artificial leen lo que has hecho y prevén lo que te pueda gustar. De alguna manera nuestra subjetividad se ha convertido en una especie de trazabilidad, de registros de acciones anteriores, ¿no? Y en gran medida la inteligencia artificial está hoy funcionando sobre todo para prever nuestras apetencias futuras, ¿no? No las pasadas, no se trata de entendernos en el pasado, sino lo que se supone que te va a gustar esta tarde, mañana, ¿no? Lo que te debería gustar el fin de semana, ¿no? Y esto, evidentemente, lo que también comentaba con las filter bubbles, ¿no? Es decir, Internet, de alguna manera, es ese sistema en el que se gestiona fundamentalmente el deseo, es decir, nuestras filiaciones, nuestras afinidades, y se intentan predecir. Es un sistema digamos, de vaticinio de lo que se supone que nos debe querer gustar, es decir, lo que deberíamos querer hacer, lo que nos debería gustar hacer o lo que debiéramos desear. Y por supuesto, efectivamente esa es la gran. Yo no diría tanto que el deseo está mediado por dogmas. Es decir, la idea del dogma, digamos, está más vinculada a lo que sería, por volver a insistir, a mí tampoco es que me guste mucho tanto insistir en Guattari, pero bueno, hoy nos puede valer para explicar esto, esa idea de las semióticas significantes, es decir, las semióticas significantes como formas de funcionamiento del poder tradicional a través de dogmas, de leyes, de directrices, de ideologías específicas. Poco a poco, y esto sí que es teoría del propio Guattari desde los 70 para acá, se estaría sustituyendo más bien por esa idea, por esas semióticas asignificantes, por esas semióticas que tienen que ver con formas con formas de poder que no se ejercen desde la ley, desde la normativa, desde la prohibición, sino desde la colonización de las interrelaciones comunicativas, desde el capital colonizando nuestras interacciones, nuestras interacciones vitales en general. Es esa forma de alguna manera decir, el rapto nuestro deseo raptado es más desde esa perspectiva, me da la impresión, ¿no? Y por eso y esta es la gran cuestión también, o las teorías sobre el poder a lo largo de todo este siglo, desde Toni Negri hasta el Imperio, ¿no? De todos estos textos, ha estado precisamente basado en eso, ¿no? La idea de que el poder se ha hecho abstracto.
decir, el poder se ha hecho abstracto, ya no el poder ya no está en los parlamentos de representación política, no está en... Que sí, bueno, desde por cierto punto de vista, pero donde se mueve todo el asunto de todo este capitalismo afectivo, de todo donde se mueven los negocios, los modelos de negocio tienen que ver con otras formas discursivas, con otras formas argumentativas, deslocalizadas, desterritorializadas, por utilizar también otro término, ¿verdad? Otro de los términos más utilizados, ¿no? Y yo creo que es ahí donde más se juega la cuestión, ¿no? La idea de lo ideológico. Yo creo que yo es verdad que, de hecho, mi tesis tuvo mucho que ver con Habermas y con todos los pensadores que todavía pensaban en la idea de la ideología, el concepto de la ideología como forma de operación todavía del poder. Y yo soy muy adorniano, o sea que en cierta manera tampoco dejo de creer en todo eso. Pero sí que es verdad que yo creo que las formaciones de poder, las desubjetivaciones, los aplanamientos, como Lupe muy bien dice, ¿no? de la subjetividad, el hundimiento de la percepción, ¿no? de nuestra vida, la eliminación de las intensidades que todos sentimos como en esa condición nuestra de consumidores, pues tienen que ver con otras dinámicas, ¿no? Me da la impresión, con otras formaciones de poder que tienen que ver efectivamente más con esas formas de ensamblarnos con las máquinas, ¿no? Y ahí un poco esa metáfora a la que yo aludía antes con los ludópatas de Pachinko, de Roland Barthes, ¿no? Con la idea de estar metidos en un sistema de lenguaje y de funcionamiento que muchas veces no genera lenguaje. Es decir, en realidad lo que hemos visto en la película de Antonioni, que es de donde Barthes saca esa idea, son niños que están leyendo en chino un texto que no sabemos ni qué es, que ni entendemos. Lo único que entendemos es el motor, la máquina que están poniendo en marcha todo ese sistema, ¿no? El sonido de las bolas de los jugadores de las salas de pachinko, no genera comunicación, es simplemente una especie de pazos, es una especie de afecto, de alguna manera, por utilizar también otro término muy deleuziano. Y ahí es donde yo creo que nos jugamos todo, me da la impresión, en ese orden de lo asignificante. Olguita, ¿tenías la mano levantada? Sí, algo de un poco, o sea, creo que ya vamos largo, pero quería recordar esa frase, o sea, volvemos al Antiedipo y a de Guattari ligada a Deleuze ahora otra vez. O sea, esta es la noche un poco. Pero esa frase que decían ellos en el Antiedipo y es como, citando a Reich, ¿cierto? O sea, como el pueblo no fue engañado, él deseaba el fascismo, él deseaba su propia represión, ¿sí? Esa idea del desear su propia represión me parece muy interesante porque esa es la insistencia de ellos y por eso esa reflexión política que hay tan fuerte en el Antiedipo. Entonces, sentía un poco con tu conferencia llevando, digamos, pasando de ese fascismo, el que el pueblo, digamos, europeo de ese momento no fue engañado, sino que deseó el fascismo y eligió ese fascismo, sentir en el mundo contemporáneo con toda tu conferencia, cuando nos haces pensar esta idea de esta egolatría en los medios, esta construcción, o sea, que es también un deseo de su propia represión, un deseo de estar todo el tiempo haciendo su propia imagen a través de lo mediático, a través, o sea, volver un poco sobre ese mismo principio. Sí, Olga, es totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, esa es un poco el centro de la intervención mía hoy, ¿no? Los ludópatas de Pachinko se dejan el sueldo ahí, es decir, los pobres, y no sacan nada, es decir, pero están entregados al sistema, están entregados a la posibilidad de, ¿no? Hoy en día, pues la gente se pasa miles de horas en las redes sociales intentando encontrar algo, encontrarse a sí mismos o no sé, llenar un hueco. Aquí sí que podemos
también ser lacanianos, intentar llenar un agujero que nos constituye, pero que es intaponable. Y efectivamente todos estos discursos de alguna manera, claro, nos llevan. Jean Baudrillard leyó muy bien todo esto también, y cuando decía que los franceses, es decir, que la Revolución Francesa se explica, el fracaso de la Revolución Francesa se explica simplemente, decía él, no porque los franceses quisieran la revolución, sino porque los franceses lo que querían era su espectáculo, es decir, querían el espectáculo de la revolución. Luego la revolución en realidad no la querían, ¿no? Y esto es un poco así, es decir, podríamos hablar, qué duda cabe, ¿no? De un cierto claro, es que estamos hablando hoy hemos hablado mucho del deseo y tal, pero claro, aquí habría que también a lo mejor añadir el concepto de goce. El concepto de goce yo creo que entraría muy bien dentro de lo que tú comentas, lo teorizó muy bien Alain Badiou, leyendo precisamente un poco todas estas paradojas y contradicciones que tú muy bien apuntas, ¿no? La idea del goce también como esa especie de placer que produce, del placer en la insatisfacción, ¿no? Una especie como a veces el goce, una especie de placer sucio, ¿no? Pero sobre todo es ese placer que de alguna manera nos producen ciertas formas de insatisfacción. Bueno, no hay que ser lacaniano ni freudiano para reconocer que efectivamente hay, gran parte de nuestro yo tiene un componente que duda cabe masoquista, es decir, somos de alguna manera somos adictos muchas veces a cosas que nos hacen daño, ¿no? Nuestra cultura contemporánea nos lo muestra continuamente, ¿no? Es decir, lo que llaman los psicólogos y los psicoanalistas los fenómenos forclusivos, la anorexia, en fin, todos los problemas que tienen que ver con la autoimagen, que teóricamente partiendo de formaciones, digamos, de placer, acaban convirtiéndose en la destrucción del sujeto, en la destrucción de la personalidad. Y efectivamente en el mundo de Internet no podemos, yo creo, dejar de lado ese concepto el concepto de goce en ese doble también, en ese oscuro lado del cual sin duda tampoco podríamos hablar del deseo, ¿no? Es decir, el deseo casi siempre, las formalizaciones del deseo casi siempre son dañinas para el sujeto. Esto no es tampoco una invención mía. Casi siempre los objetos de deseo nos acaban haciendo daño. Es decir, cuando uno se enamora de alguien y no es correspondido, cuando uno quiere algo y no lo consigue, en fin, los objetos de deseo están ahí un poco casi siempre para desengañarnos, ¿verdad? No, es raro, es decir, cuando uno quiere, digamos, se hace dueño de su objeto de deseo, porque lo haya conseguido, luego quiere más, siempre más. Ahí está un poco esa especie como en fin, de situación o de tendencia un poco agresiva contra uno mismo, ¿no? En relación efectivamente al deseo. Pero bueno, el concepto de goce también, efectivamente, yo creo que es un concepto que no podríamos dejarlo de lado, en cuanto a que efectivamente gran parte de nuestra domesticación, del aplanamiento de nuestra subjetividad, de nuestra simplificación, del hecho de que no seamos capaces de resingularizar nuestra propia subjetividad, de que el deseo siempre sea, como decía Girard, ¿verdad? El deseo del otro, porque viene del otro, el influencer, en fin, el agente o el actante del deseo que nos induce a ello. El hecho de que no seamos capaces precisamente de enfrentarnos a todo eso tiene que ver con que nos conformamos con modalidades de goce muy superficiales y que sobre todo tienen que ver sobre todo con ese lado más dañino, que tiene que ver con un goce que
que quizá, bueno, para que no nos asuste, lo acabamos reduciendo a su mínima expresión. Puede ser que en el fondo todo esto, y esto lo dicen los psicoanalistas, perdón, los psicólogos clínicos, los psicólogos cognitivistas, no tanto los psicoanalistas, pero ellos también lo ven muy claramente, ¿no? Que las adicciones a redes sociales pues son formas también de escapar, son goces sustitutorios muy básicos, en donde de alguna manera en la pantalla me protejo, son formas también de protección ante la complejidad de otras cosas. Y bueno, y son desde luego todos estos absolutos temas fundamentales en el arte actual, por lo menos con el tipo de artistas que yo trabajo, así con artistas jóvenes, con última tendencia, lo veo continuamente, ¿no? Veo continuamente estas retóricas en torno a todo esto, ¿no? Me parece que en Facebook ya tenemos las preguntas revisadas y ya son las 7 y para no abusar de la medianoche que ya acompaña tanto a Cristian como a Juan, me parece ideal despedir esta noche, este rato, agradeciéndole por supuesto a Juan su estupenda conferencia, queda grabada, agradeciéndole la compañía a Olga, a la vicerrectora, que siempre nos apoya en este proceso de presentación, y por supuesto a Cristian, que hoy también ha tenido su exposición, ¿no, Cristian? ¿Hoy ha sido o fue ayer la exhibición? Mañana inauguro. Mañana. Sí. Bueno, entonces es hora de darle las gracias y también invitarles para una nueva ocasión. Juan Martín comienza clases con nosotros este sábado, con los chicos de Artes Visuales y Nuevos Medios, en la maestría el programa de maestría de Artes Visuales y Nuevos Medios. Así que ahora queda campo para discutir y debatir y efectivamente gestionar toda esta información y estos aportes que nos has dado hoy. Así que muy agradecida por tu paciencia, una vez más te lo digo, y agradecida también con el público que ha estado presente, con el apoyo, y decirles que bueno, pronto estaremos de vuelta por acá con más conferencias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muy bien, gracias a vosotros y nada, ha sido un placer compartir con vosotros este ratito y muchas gracias a todos que habéis asistido, los que veáis esta grabación con posterioridad y por supuesto a todos los amigos y amigas que habéis hecho preguntas, comentarios, que sin duda son siempre lo mejor de las conferencias. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Olga. Gracias. Cristian, buenas noches. Hasta luego. Gracias, Juan. Buenas noches.